Bueno, entonces aquí, jóvenes, tenemos un ejercicio de estequiometría de reacciones, en donde tenemos más de una reacción, ¿no? Cuando tenemos una, dos, tres, cuatro reacciones, se trata de un ejercicio de reacciones múltiples, ¿no? En este caso, las reacciones son en paralelo, es decir, ocurren simultáneamente, ¿no? También se las llama reacciones competitivas, ¿no? Competitivas. ¿Por qué? Porque compiten, por ejemplo, en este caso, el metano con el oxígeno y el etano. Compiten el metano contra el etano, ¿no? Para consumir el oxígeno del aire. Entonces tenemos una reacción de combustión múltiple, ¿no? ¿Sí? Miren, ¿qué tenemos? Tenemos una mezcla de dos gases, ¿no? El metano y el etano, ¿sí? Que se puede utilizar como combustible en un horno para generar calor, ¿no? Ahí está, se puede utilizar entonces como combustible en un horno para generar calor. Y esta mezcla de estos dos hidrocarburos está formada por 50% molar de metano y 50% molar de etano, ¿ya? Ahí está, entonces este horno industrial es un horno grande seguramente. Ingresan, dice, 2 millones de pies cúbicos en condiciones estándar por día, ¿no? Entonces está entrando un gran volumen de gas y se está quemando. Y este gas está reaccionando con el oxígeno del aire, ¿no? Con el oxígeno del aire. El aire entra por estas persianas laterales, ¿no? Y en realidad el componente que reacciona en el aire es el oxígeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno y el argón son dos gases inertes, ¿de acuerdo? Se consideran dos gases inertes. Para asegurar que todo el metano y el etano se consuman, es que estamos introduciendo mucho más aire del que se necesita. Es decir, estamos introduciendo un 10% por demás. Es decir, un 10% de exceso. Se produce aquí la reacción, jóvenes, ¿no? Y fíjense, aquí están las dos reacciones del metano y del etano, en donde reaccionan solo con el oxígeno del aire. El nitrógeno y el argón no participan de la reacción. ¿Y qué se genera? Como producto se genera el dióxido de carbono y el agua, en ambos casos. Entonces todos esos gases van a salir por la chimenea del horno, ¿no? Ahí está. Pero esos gases van a estar formados, ¿por qué? Por el dióxido de carbono, aquí está, ¿no? El dióxido de carbono, fíjense, el agua en estado gaseoso, ¿no? El nitrógeno, ¿por qué? Porque el nitrógeno entra en el aire, entonces el nitrógeno entra y sale. El argón entra también al horno y sale, ¿no? Entonces, entra nitrógeno y sale nitrógeno, entra argón y sale argón. Entra oxígeno también, ¿no? Fíjense, pero la gran parte del oxígeno se combina con el metano y el etano. Sin embargo, me va a sobrar oxígeno en un 10%. ¿Por qué? Porque está entrando un 10% por demás. Entonces, me va a sobrar oxígeno que también va a salir por acá. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué es lo que pide resolver? Lo que pide es de que determinemos el volumen de aire necesario que se necesita para consumir todos los 2 millones de pies cúbicos de GNC, gas natural, que está compuesto por 50 mitad, ¿no? Molarmente. Mitad de metano y mitad de etano. ¿Ya? Entonces tengo 2 millones de pies cúbicos de GNC en estado gaseoso por día. Esta D significa por día. Entonces, ¿cuánto aire por día necesitamos? ¿De acuerdo? ¿Cuánto aire se necesita? Bueno, ahí está. Para esto tenemos que contar con las reacciones, ¿no? ¿Sí? Estas son las reacciones. Aquí está, ¿no? Tenemos una reacción para el metano y otra para el etano. Se parecen mucho. Ambas forman dióxido de carbono y agua. ¿Cuál es la primera parte para hacer esto? La primera parte es igualar las dos reacciones químicas, como vemos acá, ¿no? Pero colocando de manera artificial, si ustedes quieren, ¿no? O si ustedes
colocar obligatoriamente como coeficientes para el metano y el etano 1. Sí o sí, no se permite otro número. Sí o sí tiene que empezarse con 1 y 1, ¿no? Entonces tiene que ser a propósito la colocación del 1 y el 1. No podemos colocar 2 ni ningún otro número. Y en base a ese 1 y 1, acomodar los demás coeficientes. ¿Ya? Acomodar los demás coeficientes. Miren, por ejemplo, si yo coloco 1 para el metano, voy a tener condicionado que necesito solo un carbono y 4 hidrógenos. Entonces, primero, si igualo el carbono, tengo que colocar 1 igual acá. No me queda otra. ¿Cuántos hidrógenos? 1 por 4, 4 hidrógenos. Aquí tengo 2 en el agua, por 2 ya son 4. Ya los hidrógenos están igualados. Y después el oxígeno, ¿no? Aquí tenemos, fíjense, 1 por 2, 2 oxígenos, más 2 por 1, 2, 2 por 2, 4 oxígenos. ¿Cuánto tengo que colocar acá? También 2 por 2, 4, ¿no? ¿Sí? Tengo que colocar también 2 ahí, de tal manera que ya está igualado el oxígeno. Para el caso del etano, lo mismo, jóvenes, ¿no? Aquí yo ya estoy obligando a que existan solo 2 carbonos y 6 hidrógenos. Entonces, primero el carbono, 2, ya está igualado. Y los hidrógenos, 6 hidrógenos tiene que haber. Como que hay un 2, me queda nomás ponerle 3. 3 por 2, 6. Y finalmente el oxígeno, ¿no? Aquí tengo, fíjense, 2 por 1, 2 oxígenos, más 3 por 1, 3. 4 oxígenos, más 3 me va a dar 7 oxígenos. ¿Qué coeficiente me tocaría colocarle aquí en el lado del oxígeno? Obviamente solo 3,5. ¿Por qué? Porque 3,5 por 2 me va a dar 7. No me queda otra. Y ya está igualado también el etano. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que para igualar no es obligatorio colocar coeficientes enteros, ¿no? Porque la matemática es fría. Si yo coloco un número, pero que me permite igualar, sirve. 3,5 no es un entero, es un fraccionario. Por 2 ya se hace entero, 7. Entonces está igualado. Esta es la primera operación que se debe hacer de manera obligatoria, pero no se vayan a olvidar. Aquí es obligatorio, jóvenes, colocar 1 y 1 como coeficientes, ¿ya? Al metano y al etano, ¿no? ¿Sí? Es decir, colocar intencionalmente 1 y 1, por no decir obligatoriamente. Así, en eso consiste el método. Claro que hay otros métodos, jóvenes, ¿no? Quizás su ayudante o quizás algún otro docente lo va a resolver de otra manera, ¿ya? Pero este método es interesante, ¿por qué? Porque solamente hay que sufrir un poquito en obtener una reacción global, ¿ya? Y después los cálculos salen por añadidura muy fácil. Entonces, el método que les estoy explicando consiste en convertir estas dos ecuaciones en una sola y también convertir los otros gases que si bien no participan de la reacción, ¿no? O sea, incluir los otros gases también en una sola reacción global. También el 10% incluirla en una sola reacción. Entonces, para utilizar o para aprender este método, primero igualar las reacciones químicas colocando 1 y 1 y después acomodando los demás coeficientes. ¿Ya? Ahí está. Una vez entonces, fíjense, nos venimos a esta parte. Una vez que tenemos, ¿no? ¿Sí? Una vez que tenemos ya las reacciones químicas igualadas, ¿qué hacemos? Multiplicamos por la fracción de metano y etano. Fíjense que aquí en el esquema, la cantidad de metano que está ingresando es 50%, ¿no? Es 50%. Por lo tanto, su fracción es 0,5. Y aquí también la fracción para este otro gas es 0,5, ¿no? De ahí se obtiene 50 y 50. Entonces las fracciones para el primero y para el segundo son de 0,5. No se vayan a olvidar eso, ¿no? Entonces estas fracciones me van a permitir multiplicar a las dos reacciones. Nos van a servir para multiplicar. Aquí está, ¿no? La primera es la fracción de metano y la segunda es la fracción de etano. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar, jóvenes, a toda la reacción. Por ejemplo, a esta primera reacción.
A todos los coeficientes de esta primera reacción, tengo que multiplicar por 0,5. A todos los coeficientes. Y también tengo que multiplicar por la otra fracción a la otra reacción. Aquí. ¿No? A sus coeficientes. Por 0,5. ¿Ya? Entonces, miren. 1 por 0,5 me va a dar 0,5. Aquí está. ¿No? ¿Sí? 1 por 0,5 me da 0,5. Luego, 2 por 0,5 me va a salir, ahora en este caso, me va a salir 1. Ahí está, ¿no? 2 por 0,5, 1. 1 por 0,5, 0,5. Aquí está. ¿No? 2 por 0,5, de nuevo 1. Ahí está. En la segunda reacción igual. 1 por 0,5, 0,5. ¿Ya? 3,5 ahora. Fíjense acá, ¿no? 3,5 por 0,5 ahora me sale 1,75. Pueden verificarlo con la calculadora. 2 por 0,5 me va a dar 1. Aquí está. Y 3 por 0,5, 1,5. Ahí está, ¿no? Ya, miren. Bueno, en esta etapa ya podemos hacer la primera sumatoria de elementos o componentes comunes, o si quieren, especies comunes, ¿no? Ya podemos hacer la primera sumatoria. Todo lo que es oxígeno es solo una especie, todo lo que es dióxido de carbono y agua es una sola especie. En cambio, esto es una mezcla, ¿no? De metano y etano. Entonces, miren, al sumar, ¿qué obtenemos? Obtenemos, jóvenes, ¿no? 0,5 más 0,5 me va a salir un mol, ¿no? 0,5 más 0,5 es 1, pero ¿un mol de qué? De GNC. En este GNC que hay 50% de metano y 50% de etano. Ahí está, entonces me da un mol de GNC. El oxígeno igual, ¿no? 1 más 1,75 me sale 2,75, ¿no? 2,75. Y también de esa manera obtengo la cantidad total de oxígeno medido en moles, ¿no? Medido en moles. En el caso del dióxido de carbono, lo mismo, señores. 1 más 0,5 me va a salir 1,5, ¿no? En el caso del agua, 1 más 1,5 me va a salir 2,5. ¿Ya? Y esto es evidente que sale así, ¿no? Ahí está. Entonces, fíjense que ya hemos obtenido una sola ecuación. Hemos convertido ese par de ecuaciones, lo hemos convertido en una sola ecuación o en una sola reacción. Ahí está, ¿no? Tenemos una sola reacción. Hasta aquí yo les digo que ya podríamos empezar a resolver el ejercicio, pero para obtener los resultados de un solo saque y no estar haciendo cálculos uno por uno, entonces vamos a incluir el exceso y la presencia de nitrógeno y argón. ¿Me entienden? Vamos a incluir el exceso y la presencia de nitrógeno y argón. Miren, esta es la cantidad total de oxígeno que se requiere. 2,75 moles de oxígeno. Es decir, un mol de GNC necesita 2,75 moles de oxígeno. Y si se dan cuenta, jóvenes, estos 2,75, ¿no? Ahí está. Representan el 100%, ¿no? Es el 100%. ¿Qué tenemos que hacer? Incluir, aumentar en otras palabras, ¿no? El exceso, el 10%. Aquí está. Este es el exceso. Tenemos que incluir el exceso. ¿Ya? Entonces, miren, si 2,75 es el 100%, el 10% será 0,275. Ese cálculo lo habíamos hecho aquí, pero lo vamos a hacer en este lugar, ¿ya? Para que todo el mundo vea de dónde sale eso. ¿Ya? A ver, vamos a aprovechar todo el espacio posible y hacerlo lo más ordenadito posible. Aquí una línea de divisoria, entonces. Aquí, miren, vamos a hacer el cálculo de eso, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí podemos escribir si quieren, ¿no?
Aquí vamos a poner cálculo. Con tilde, ¿no? Hay que ser correcto en todo, ¿no? Del exceso de oxígeno. Ahí está. Entonces aquí lo que vamos a hacer es calcular el exceso de oxígeno. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, miren, habíamos dicho lo siguiente, ¿no? Para esto es muy importante entender el concepto de porcentaje, ¿no? ¿Ya? Dijimos, jóvenes, fíjense que de la reacción de la primera, del primer resumen, teníamos de que la cantidad de oxígeno era 2,75. Esto de aquí, ¿no? ¿Sí? Ahí está, 2,75. Entonces, ese es nuestro 100%. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Estos 2,75 representa, jóvenes, el 10%. ¿De acuerdo? Ese es el 10%. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer es indicar que este es el, perdón, 100%, ¿no? Este es nuestro 100, ¿sí? Por ciento. Ahora, nuestro exceso es 10%, ¿no? Ahí está, nuestro exceso es 10%. Ya, entonces, control C, control V, venimos por acá, lo invertimos esto. Mierda, acabó la tranquilidad. Entonces, esto es X, ¿no? Anda, bañate. Ahí está, esto es X, ¿no? Entonces, Acabó la tranquilidad. ya está bien. Va a haber tranquilidad, no tenga pena, joven. ¿Ya? Bueno, estamos calculando entonces aquí, ¿no? ¿Ya? Deja. Ya, ahí está, ¿no? ¿Sí? Miren, este es nuestro exceso. ¿No? Por lo tanto, X nos va a salir 0,275 moles. ¿De quién? Obviamente de oxígeno. ¿Ya? Este es nuestro exceso. De ahí sale, jóvenes, el exceso de oxígeno, ¿no? Entonces, si volvemos aquí a nuestra reacción, miren, hemos obtenido que el exceso de oxígeno es 0,275. Pero como está en exceso, no va a reaccionar. Es decir, este exceso de oxígeno simplemente va a entrar al horno y va a salir. Se mantiene. Miren, entra y sale. ¿No? Pero ahora también quiero incluir la presencia de nitrógeno y argón. ¿No? Para eso, ¿qué tengo que tomar en cuenta? El oxígeno total que tengo. Es decir, si yo sumo 2,75 más 0,275, voy a tener el oxígeno total. Y en base a ese total puedo obtener la proporción de nitrógeno y argón. ¿No? Porque yo sé que el aire siempre está formado por 21% de oxígeno, 78% de argón, de nitrógeno y 1 de argón. ¿No? Entonces, ¿cómo calculo las cantidades de nitrógeno y argón? Es decir, ¿cómo obtengo 1124 y 0,144? Tomando en cuenta ya esos aspectos. Entonces, aquí, jóvenes, miren. Ya, entonces, el oxígeno total, así pongámosle si quieren, va a ser la suma, ¿no? De los 2,75 más 0,275. Y esto me va a dar 3,025 moles. Ahí está, ¿no? Esa es la cantidad de oxígeno total. Pero no se olviden lo siguiente, que la cantidad de oxígeno en proporción molar es 21%. La cantidad de nitrógeno es 78%. Y la de argón es 1%, ¿no? ¿Ya? Esto sería oxígeno, nitrógeno y argón. El argón es un átomo, ¿no?
En cambio, el oxígeno y el nitrógeno son dos átomos, es decir, son moléculas. Por lo tanto, fíjense, la cantidad de nitrógeno total se va a calcular con ayuda de la cantidad de oxígeno, ¿no? Tengo 3.025 moles de O2 por. Y aquí, fíjense, trabajo con mi factor de conversión, que va a salir de las proporciones. 21 moles, ¿no? De oxígeno. ¿Está bien? Están acompañadas ¿de qué? De 78 moles de nitrógeno. Entonces esto se cancela y obtenemos los moles, ¿no? Miren, esto se hace con la calculadora, pero ese cálculo me va a salir 11,24, ¿no? Lo pueden comprobar. A ver, vamos a hacer una cosita. Vamos a hacerle un poquito más despacio esto, ¿ya? Entonces eso me va a salir 11,24, ¿no? ¿Ya? O si quieren de nuevo multiplicamos, no hay problema. 3.025 por 78 entre 21. Y nos da 11.24 redondeando, ¿no? ¿Sí? 11.24. Ya, ahí está. Entonces esto me va a salir con rojo mejor, ¿no? 11.24 moles de nitrógeno. Ingeniero, ¿Sí? una consulta, ¿dónde salen los 78 moles? Esta es la composición molar del aire. Además lo da el ejercicio. Aquí está, mire, ¿no? Y eso nunca se tiene Ya. que olvidar, no tiene que olvidarse nunca, porque esto en cualquier lugar del mundo la composición del aire siempre es la misma, molarmente hablando. De todas maneras, el ejercicio se lo da, aquí está, fíjese. ¿Ya? De ahí Ya, saca. ingeniero, gracias. ¿Ya, señor? Gracias. Entonces, de ahí calculamos los moles de nitrógeno que acompañan a los 3,025 moles de oxígeno. ¿Qué me falta? Calcular los moles de argón. Total, que entra también, ¿no? En base también a la cantidad de oxígeno que hemos calculado. ¿No? Y aquí tenemos nuestra proporción. Eso está aquí, ¿no? Para cada uno. ¿Sí? Está ahí, ¿no? ¿Qué me dice? Que 21 moles de oxígeno están acompañados de un mol de argón. Eso es lo importante, darse cuenta. Entonces, 21 moles oxígeno Entre 1. o 1 arriba. entre 21. Sí, exacto. ¿Por qué colocamos abajo? Con el único fin de simplificar, ¿no? Y esto me va a dar 0, si aplicamos calculadora, 0,144 moles. ¿De quién? De argón. Aquí está, ¿no? Miren. 3,025 sería, ¿no? Entre 21, ¿no? Ahí está, 0,144, ¿no? 0,144. De argón, ¿no? Entonces, esto es oxígeno, esto es nitrógeno y esto es argón. De ahí se obtienen entonces los resultados, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, todo el oxígeno total, sí o sí tiene que estar acompañado por 11,24 moles de nitrógeno, pero acuérdense que el nitrógeno no participa de la reacción. Entonces, entra por las persianas y sale por la chimenea, ¿no? El argón igual, 0,144 acompaña al aire, entra por las persianas y sale por la chimenea. Entonces, en los humos o en los gases de combustión, que es todo esto, ¿no? Estos son los gases, ¿no? A la salida. Sí, vamos a anotarlo así, gases de combustión, ¿no? Están entonces compuestos por el dióxido de carbono que se produce de la quema,
el agua en estado gaseoso que se produce en la quema, el oxígeno que me sobra, el nitrógeno y el argón que acompañan al aire. ¿No? Y esto es así. Este es el mecanismo, si ustedes quieren, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes respiran aire, ¿no? No es que en sus fosas nasales tienen un filtro y solo pasa el oxígeno. No. Entra a su organismo todo. El oxígeno, el nitrógeno y el argón entra a los pulmones. Es ya en los alveolos pulmonares donde recién la hemoglobina de la sangre, ¿no? Atrapa el oxígeno. Solo la hemoglobina y solo el oxígeno. Entonces, cuando aspiramos, sucede eso. Y cuando exhalamos, ¿qué sale? El nitrógeno. Entró y salió por las fosas nasales. El argón entró y salió. Pero también al exhalar sale dióxido de carbono de la respiración y agua. Entonces ustedes cuando exhalan desprenden nitrógeno, argón, posiblemente algo de oxígeno que no han podido absorber, dióxido de carbono y agua. Y es fácil comprobar esto. Por ejemplo, ¿cómo comprobamos que realmente sale agua? A ver, acérquense a un espejo y no soplen suavemente, ¿no? Van a ver que el espejo se empaña. ¿Y qué es esa empañadura? Es agua que se condensa. Lo mismo pasa entonces aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? El último gran total, ¿no? La última suma. Ahí sumamos. Y miren lo que vamos a tener, ¿no? El GNC se mantiene igualito, pero ahora tengo que sumar todo esto. Entonces aquí voy a tener 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de argón. Eso me da aire. Esa mezcla en esas proporciones se llama aire, ¿no? Por eso lo he abreviado con aire. Pero ¿cuántos moles? 2,75 más 0,275 más 11,24 más 0,144. ¿No? Entonces esto lo podemos comprobar también con ayuda de la calculadora, ¿no? Vamos a borrar todo esto, ¿no? Miren, 2,75 más 0,275 más 11,24 más 0,144. ¿Cuánto me da? 14,409. ¿Ya? Ahí está. Pero es una mezcla de oxígeno, nitrógeno, argón en esas proporciones. 21, 78 y 1. Eso se llama aire. Aquí en los gases de combustión me conviene separarlos nomás, no juntarlos, ¿no? Me conviene separarlos. Solamente tengo 1,2 moles de dióxido de carbono. Listo. 2,5 moles de agua. 0,275 moles de oxígeno, que es lo que me sobra. Y 11,24 moles de nitrógeno que entraron y salieron. Y 0,144 moles de argón que entraron y salieron. ¿Y qué tengo aquí, jóvenes? Aquí ya tengo mi ecuación global, ¿no? Con ayuda de esta ecuación global podemos hacer lo que sea, ¿no? Y es mucho más fácil ya calcular. Tenemos nuestra ecuación global, que incluye todo. Todo. Y miren, una vez que tenemos esta ecuación global, lo demás ya es muy fácil de resolver. Cualquier pregunta que me hagan, que por ejemplo, ¿cuánto dióxido de carbono se produce? O qué masa de GNC necesito para quemar tal masa de aire, lo que sea, cualquier tipo de cálculo, ya se obtiene en base a esta reacción química igualada, ¿ya? ¿Qué me pedía? A ver, hasta el momento pareciese que no hemos hecho nada, porque no hemos resuelto ninguna pregunta todavía, ¿ya? Pero este esfuerzo tiene sus frutos porque miren, ¿qué me pide la primera pregunta? Me dice, ¿no? Aquí está, lo vamos a ampliar. ¿Qué me pregunta la primera parte? Me pide lo siguiente. ¿Qué volumen de aire necesitamos? El aire es un gas, por eso me pide volumen. Medido en condiciones normales, me dice. Ah, ¿esto qué es? Como es un gas, tengo que automáticamente asociarlo a presión y temperatura. De esto hemos hablado bastante. Los gases siempre tienen que estar, su información siempre tiene que estar asociada a presión y temperatura. Cualquier gas. Entonces, ¿qué volumen de aire necesitamos? Medido a presión de una atmósfera y una temperatura de 0 grados centígrados. Eso significa condiciones normales, ¿no? Que es necesario para consumir 2 millones de pies cúbicos en condiciones estándar por día.
¿Ya? Ahí está, jóvenes, ¿no? Necesitamos entonces determinar la cantidad de aire que necesitamos, ¿no? ¿Ya? Ahí está, la cantidad de aire que se necesita para consumir. Aquí está, fíjense, esto es un mensaje interesante, ¿no? Si se dan cuenta, esto de aquí, esto es en lenguaje ingeniero, ¿no? Eso que estoy marcando ahí es una sigla. También ya lo hemos hablado esto, ¿no? Dice 2MMPCSD. ¿Qué significa M? 1000, ¿no? 2 veces 1000 significa millón. PC significa pie cúbico. Y SD significa estándar, ¿no? ¿Sí? Significa estándar. Entonces, traducido en algo más simple, ahí está. 2 millones de pies cúbicos al día en condiciones estándar. Tenemos condiciones normales, ¿no? Pero también tenemos otras condiciones que se llaman condiciones estándar, ¿no? También tenemos las condiciones estándar. ¿Ya? ¿Estamos, jóvenes? Tenemos las condiciones estándar. Ay, me vas a esperar un ratito, me están llamando, ¿ya? Por favor.